La lluvia caía suave sobre la ciudad, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. En Ciudad de México, las noches rara vez son silenciosas, pero a esa hora el ruido cambia. Los motores se oyen más lejos, las voces se pierden entre las avenidas y las luces de los semáforos se reflejan en el asfalto mojado como largas manchas de color. El taxi estaba parado en una esquina amplia, bajo una farola que parpadeaba de vez en cuando. Era un sedán amarillo, desgastado por los años, con pequeñas marcas en las puertas y un olor constante a tela húmeda y café recalentado. Dentro, el conductor tenía una mano en el volante y la otra cerca de la radio, escuchando una estación nocturna que pasaba canciones viejas y anuncios repetidos. Era una de esas horas en que los taxistas esperan más de lo que conducen. El reloj del tablero avanzaba lento. Afuera, algunas personas caminaban rápido para evitar la lluvia, otras esperaban el autobús con los hombros encogidos. Nada parecía diferente a cualquier otra noche. El hombre al volante estaba acostumbrado a esa rutina. Miraba de vez en cuando el espejo retrovisor, aunque no hubiera nadie atrás. Era un gesto automático, una costumbre aprendida después de años manejando en la ciudad. A veces, un pasajero aparece de repente, tocando la ventana o levantando la mano desde la acera. Esa noche, por unos minutos, no pasó nada. Luego apareció una figura en la acera. El hombre no corría ni levantaba la mano para detener el taxi. Simplemente caminaba bajo la lluvia con paso tranquilo, como si supiera que ese coche lo esperaba. Llevaba una chaqueta oscura y el cuello levantado. La luz amarilla de la farola apenas dejaba ver su rostro. El taxista lo miró de reojo, como hacen los conductores que aprenden a leer a la gente en segundos. En esa ciudad se aprende rápido a distinguir a quien necesita un viaje, a quien busca problemas y a quien está perdido. El hombre se acercó a la puerta trasera. No golpeó el vidrio. No preguntó si el taxi estaba libre. Simplemente abrió la puerta y entró. El sonido fue pequeño, apenas un golpe suave al cerrar la puerta. Por un segundo se escuchó solo la lluvia sobre el techo del coche. «Buenas noches», dijo finalmente el taxista, girando un poco la cabeza. El pasajero tardó un instante en responder. «Buenas noches». La voz era tranquila, casi demasiado tranquila para esa hora y lugar. No parecía cansado ni apurado. Era una voz que hablaba como si el tiempo no tuviera prisa. El taxista miró el espejo retrovisor. Por un momento, sus ojos se encontraron con los del pasajero. Fue un instante corto, pero suficiente para que algo sonara extraño. No había amenaza ni agresividad, tampoco miedo. Era más bien una mirada atenta, como si el hombre del asiento trasero estuviera viendo algo que aún no había pasado. «¿A dónde vamos?», preguntó el conductor. El pasajero miró por la ventana. Afuera, la lluvia seguía cayendo fina sobre las luces rojas del semáforo. Cuando finalmente dijo la dirección, lo hizo despacio, pronunciando cada palabra con claridad. El taxista asintió y puso el coche en marcha. El taxi se deslizó por la avenida mientras los limpiaparabrisas dibujaban arcos rítmicos en el vidrio delantero. A esa hora el tránsito era ligero. Algunos autobuses nocturnos pasaban pesados por los carriles centrales y, de vez en cuando, una motocicleta cruzaba como una sombra rápida. Durante los primeros minutos, ninguno habló. Eso tampoco era raro. Muchos pasajeros prefieren el silencio, especialmente de noche. Pero había algo distinto en ese silencio. No era incómodo, era denso, como si dentro del coche hubiera más de lo que se veía. El taxista miró otra vez el espejo. El pasajero no usaba el celular. No miraba por la ventana con ansiedad. Estaba sentado recto, con las manos juntas, observando el interior del taxi con una calma que parecía demasiado consciente. Primero vio el tablero, luego el pequeño rosario que colgaba del espejo, después el rostro del conductor reflejado en el vidrio. El taxista desvió la mirada hacia la carretera. Había llevado a miles de pasajeros en su vida, turistas cansados, estudiantes que volvían tarde, parejas discutiendo, hombres que hablaban demasiado después de beber. Con el tiempo uno aprende a reconocer patrones, pero aquel hombre no encajaba en ninguno. Pasaron varios semáforos.
El coche giró en una avenida más estrecha donde las tiendas ya estaban cerradas y solo algunas luces quedaban encendidas detrás de las persianas metálicas. Entonces el pasajero habló. «Lleva mucho tiempo conduciendo, ¿verdad?» La pregunta no era extraña. Muchos pasajeros la hacen para empezar una conversación, pero la forma en que la dijo hizo que el taxista levantara un poco las cejas. «Sí», respondió, «bastante». Hubo otra pausa. El pasajero parecía observar la ciudad pasar lentamente detrás del vidrio empañado. Debe haber visto muchas historias desde este asiento. El taxista soltó una risa pequeña. Más de las que puedo recordar. En ese momento aún parecía una conversación cualquiera. Nada indicaba que esa noche quedaría grabada en su memoria por años. El taxi avanzó por otra calle mojada. Una ambulancia pasó a lo lejos con luces azules reflejándose en las fachadas. El conductor miró el espejo otra vez. El pasajero lo miraba directo, no con curiosidad, no con desconfianza, sino con una expresión difícil de describir, como si reconociera algo. En ese momento el taxista no dijo nada, solo volvió la vista a la carretera y siguió conduciendo. Más tarde recordaría ese instante con claridad. Recordaría la lluvia, el reflejo rojo del semáforo sobre el tablero y esa mirada en el espejo retrovisor. Porque a veces una noche comienza igual que todas las demás y aún así, sin que nadie lo note al principio, algo ya empieza a cambiar. El taxi seguía avanzando por las calles mojadas de la ciudad y durante unos minutos parecía que no había nada más que decir. El conductor miraba la carretera, el pasajero observaba en silencio desde el asiento trasero y el sonido rítmico de los limpiaparabrisas llenaba el interior del coche. Pero para entender ese momento, para entender por qué aquella mirada en el espejo retrovisor resultaba tan extraña, primero hay que conocer al hombre que iba al volante. Porque cuando nadie lo ve, su vida tiene una forma muy clara. Cada día empezaba mucho antes de que la ciudad despertara. En su casa, en un barrio con calles estrechas y fachadas pintadas con colores que el sol fue apagando con los años, la alarma sonaba cuando el cielo aún estaba oscuro. No era un sonido fuerte, solo un pitido corto sobre una mesita de madera, pero bastaba para que el hombre abriera los ojos. Durante unos segundos se quedaba acostado, mirando el techo. Ese momento quieto antes de levantarse se había vuelto una pequeña costumbre. Luego se sentaba en la cama, apoyaba los pies en el suelo frío y respiraba hondo, como si se preparara para un viaje largo, aunque su destino fuera siempre el mismo, las calles de Ciudad de México. La casa era modesta, 2 habitaciones, una cocina pequeña, una mesa con 4 sillas que no siempre se usaban todas juntas. En la pared de la sala había un reloj redondo que marcaba las horas con un tic-tac constante y una foto antigua dentro de un marco sencillo. En la cocina, la primera luz del día casi nunca entraba por la ventana. A esa hora el barrio estaba en silencio, solo se escuchaba a lo lejos el motor de algún camión de reparto y de vez en cuando el ladrido de un perro. El taxista preparaba café en una cafetera vieja. El aroma llenaba la cocina poco a poco. Mientras esperaba, apoyaba las manos en la encimera y miraba por la ventana hacia la calle vacía. A veces parecía pensar en algo, o tal vez solo observaba el comienzo del día. Luego salía de casa con las llaves del coche en la mano. El taxi dormía en la calle, estacionado junto a la acera, bajo un poste de luz que muchas noches quedaba encendido hasta tarde. El coche no era nuevo. La pintura amarilla mostraba pequeñas cicatrices de años de trabajo, pero el motor seguía respondiendo bien y el interior estaba limpio. El hombre siempre hacía lo mismo antes de comenzar la jornada. Abría la puerta del conductor, se sentaba, ponía las manos en el volante. Durante varios segundos no arrancaba el motor. Miraba el tablero, como revisando que todo estuviera en su lugar. Luego giraba la llave. El motor se despertaba con un sonido grave y familiar. En ese momento, la radio también cobraba vida. Casi siempre estaba sintonizada en una estación nocturna que pasaba noticias breves, música antigua o charlas largas entre locutores que no parecían tener prisa.
Para el taxista, esa voz en la radio era compañía. No hablaba con ella, claro, pero después de años conduciendo solo, uno aprende a valorar cualquier sonido humano que rompa el silencio del coche. Cuando salía del barrio, el cielo empezaba a aclararse. Ciudad de México despierta temprano. Los primeros vendedores montaban sus puestos en las esquinas. Los autobuses se llenaban poco a poco de trabajadores. Las panaderías abrían y con ellas salía el olor dulce del pan recién hecho. El taxi se mezclaba con el tráfico poco a poco. El conductor conocía esas calles casi de memoria. Sabía dónde los semáforos tardaban en cambiar, qué avenidas se llenaban primero y en qué esquina solía aparecer el primer pasajero del día. Y los pasajeros siempre llegaban. Una mujer con una bolsa de mercado hablando por teléfono con alguien que no parecía escucharla. Un joven con auriculares que apenas miraba su celular. Un hombre mayor que empezaba a contar una historia antes de cerrar la puerta. Al aeropuerto, por favor. A la clínica de la Avenida Central. ¿Puede ir más rápido? Conversaciones cortas, fragmentos de vidas que entraban y salían del coche como corrientes de aire. A veces alguien hablaba mucho. A veces nadie decía nada durante todo el trayecto. El taxista escuchaba cuando era necesario y guardaba silencio cuando convenía. Era una habilidad que había aprendido con los años. No preguntar demasiado, no opinar si nadie lo pide, conducir. Pero había pequeños detalles que mostraban algo de su carácter. Siempre mantenía el coche limpio. En el espejo retrovisor colgaba un rosario pequeño que se movía suavemente cuando el taxi tomaba una curva. En el tablero había una foto doblada por las esquinas. Algunos pasajeros la miraban con curiosidad. ¿Es su familia?, preguntaban a veces. El hombre sonreía levemente. Algo así. No siempre explicaba más. Las horas pasan entre avenidas, semáforos y conversaciones fugaces. El taxi cruzaba barrios elegantes con edificios altos y calles arboladas, y luego zonas donde las casas estaban pegadas unas a otras y los puestos de comida ocupaban media acera. Para el conductor, todo formaba parte del mismo mapa. Cuando llegaba la noche, la ciudad cambiaba de nuevo. Las luces de los restaurantes se encendían, los bares se llenaban y el tránsito se volvía impredecible. Algunos pasajeros hablaban más alto, otros subían al taxi con la mirada cansada después de un turno largo. El taxista seguía conduciendo. Era una vida hecha de movimientos pequeños y repetidos. Arrancar, frenar, girar, abrir una puerta, cerrarla, escuchar una dirección, seguir una ruta. Y sin embargo, dentro de esa rutina había algo que no se ve a simple vista, porque después de tantos años al volante, el hombre había aprendido a observar. Miraba las manos de los pasajeros cuando hablaban, cómo miraban por la ventana, el silencio que a veces decía más que cualquier palabra. Con el tiempo, esas pequeñas observaciones se vuelven una especie de intuición. Uno empieza a notar cuando alguien está preocupado, cuando alguien esconde algo, cuando alguien quiere hablar pero no sabe cómo empezar. Quizás por eso aquella noche bajo la lluvia, el taxista sintió algo diferente casi desde el principio. En ese momento no podía explicarlo, solo sabía que el hombre sentado atrás no se parecía a los otros pasajeros que había llevado en tantos años. Y mientras el taxi avanzaba por otra avenida mojada, el conductor volvió a mirar el espejo retrovisor. El pasajero lo seguía mirando con esa calma extraña, como si conociera algo de su vida que nadie más en ese coche debería saber. El taxi seguía avanzando por la calle mojada, y por unos segundos el conductor volvió a mirar el espejo. El pasajero permanecía en silencio, observando con esa calma difícil de explicar. Y a veces, en momentos así, cuando el coche se mueve casi solo por calles conocidas, la mente del conductor se va hacia atrás. No hacia ayer ni la semana pasada, sino mucho más lejos. Porque nadie nace taxista. Cuando él mismo cuenta esa parte de su historia, lo hace sin dramatismo, casi como quien recuerda una serie de caminos que fueron apareciendo uno tras otro. No todos eran buenos caminos, algunos simplemente estaban ahí porque no había otro. Creció en un barrio al norte de Ciudad de México, en una casa pequeña donde el ruido de la calle entraba por las ventanas abiertas. Por las mañanas se escuchaban vendedores con carritos de fruta, el silbido del que vendía pan dulce y el ruido pesado de los autobuses por la avenida principal. Su padre trabajaba en un taller mecánico. No era grande,
pero siempre olía a aceite, con herramientas colgadas en las paredes y un radio viejo pasando música todo el día. De niño, el muchacho pasaba horas viendo a los hombres desmontar motores y limpiar piezas con trapos oscuros. A veces su padre le dejaba sostener una llave inglesa o una linterna. «Mira bien», le decía, «los coches hablan, solo hay que aprender a escucharlos». El niño no entendía del todo, pero le gustaba el ruido de las herramientas, el metal golpeando suave, el motor que arrancaba tras estar roto. Durante mucho tiempo pensó que su vida seguiría ese rumbo. Pero la ciudad tiene una forma particular de cambiar los planes. Al cumplir cierta edad, tuvo que empezar a trabajar. No fue una decisión especial ni un momento familiar importante. Simplemente un día su madre dijo que la casa necesitaba más dinero y que era hora de ayudar. Su primer trabajo fue en una tienda pequeña cerca del mercado. El lugar era estrecho, con estantes llenos de refrescos, galletas y latas. El dueño casi siempre se sentaba junto a la caja, mirando a los clientes con ojos cansados. Él pasaba horas de pie, acomodando productos, contando monedas y escuchando conversaciones ajenas. «¿Cuánto cuesta esto? ¿Tiene cambio de un billete grande? No olvide la bolsa». Días largos, sueldos pequeños, pero al final del mes llevaba dinero a casa y eso era lo que importaba. Luego vinieron otros trabajos. Ayudante en una bodega cargando cajas pesadas todo el día. Un turno corto en un restaurante lavando platos mientras la cocina rugía de ruido y vapor. Incluso unas semanas en construcción mezclando cemento bajo el sol. Cada trabajo parecía temporal. Cada vez que terminaba uno, pensaba que el siguiente sería mejor. Pero los años pasaban rápido. Un día, casi sin darse cuenta, ya no era el niño que miraba motores en el taller. Era un hombre joven con facturas que pagar y decisiones por tomar. Fue entonces cuando apareció el coche. Al principio no era un taxi, era un auto usado que un primo quería vender. La pintura estaba gastada y el asiento del conductor tenía una pequeña rasgadura. «Funciona bien», le dijo el primo, «solo necesita que alguien lo maneje». El precio era bajo, lo suficiente para que el joven pensara que podía arriesgarse. Pidió dinero prestado a un tío y prometió devolverlo poco a poco. El día que recibió las llaves, se sentó dentro del coche sin arrancar. Tal vez recordó el taller de su padre, el olor a aceite y las palabras sobre escuchar a los motores. Cuando finalmente giró la llave, el motor respondió con un sonido grave, como si esperara ese momento. Al principio usó el coche para trabajos pequeños, llevar a alguien al mercado, transportar paquetes de un barrio a otro, ayudar a conocidos a moverse por la ciudad. Poco a poco alguien le habló de trabajar como taxista. No fue una decisión repentina. Durante semanas pensó en eso mientras conducía por las avenidas largas de la ciudad. Observaba a los taxis amarillos pararse en las esquinas, recoger pasajeros y desaparecer en el tráfico. Había algo en esa vida que le parecía claro: conducir, escuchar direcciones, seguir rutas. Una noche, sentado en su cocina, le dijo a su madre que pensaba hacerlo. Ella no respondió de inmediato, miró la mesa unos segundos. «Es un trabajo duro», dijo al final. «Lo sé, pero es honesto». Y así empezó. Al principio todo era nuevo: aprender las calles rápidas, entender a los pasajeros, calcular el tiempo de cada viaje. Había días buenos y días en que nadie levantaba la mano para pedir taxi, pero con el tiempo el volante se volvió parte de su vida y sin darse cuenta, los años se acumularon detrás de ese parabrisas. Ahora, cuando recuerda esos primeros días, a veces sonríe levemente, como mirando a un hombre más joven que aún no sabe lo que le espera. Porque en ese entonces nadie imaginaba que, después de tantos años conduciendo por la misma ciudad, una noche cualquiera, bajo una lluvia tranquila, un pasajero silencioso subiría a su taxi. Y ese encuentro haría que todos esos caminos del pasado cobraran un significado diferente. El taxi seguía avanzando bajo la lluvia suave. El conductor mantenía las manos firmes en el volante y, aunque sus ojos miraban la carretera, su mente viajaba por lugares que ya conocía bien. No solo calles y avenidas, sino escenas completas de la vida en la ciudad.
porque después de tantos años conduciendo, uno ya no ve solo edificios o semáforos, empieza a ver historias. Ciudad de México no descansa nunca. Muchos lo dicen, pero quien pasa años dentro de un taxi entiende lo que eso significa. No es solo el tráfico interminable o el ruido constante, es la sensación de que en cada esquina alguien vive algo importante, aunque para otros parezca solo otro momento del día. Temprano en la mañana, cuando el cielo conserva un tono gris claro, las avenidas se llenan como ríos que despiertan. Los autobuses avanzan pesados, las motocicletas se deslizan entre los coches y los vendedores colocan sus puestos en las aceras. El taxista ha visto eso miles de veces. Una vez recogió a un hombre joven frente a una panadería recién abierta. Llevaba una camisa blanca, perfectamente planchada, y miraba su celular cada pocos segundos. «A la oficina del centro, por favor», dijo mientras se acomodaba en el asiento trasero. Durante todo el viaje practicaba una presentación en voz baja, repitiendo las mismas frases. «Buenos días, agradezco mucho la oportunidad. Creo que puedo aportar». En un momento se quedó en silencio, mirando sus manos. «Es mi primera entrevista», confesó casi hablando consigo mismo. El taxista asintió levemente mientras cambiaba de carril. «Entonces todo va a salir bien». No fue una gran conversación, pero cuando el joven bajó frente a un edificio alto de vidrio, se quedó unos segundos mirando la puerta antes de entrar. El conductor recordaría esa escena por mucho tiempo. Hay algo en esos momentos de incertidumbre que queda grabado. En otras ocasiones, la ciudad mostraba historias diferentes. Una noche recogió a una mujer mayor cerca de un hospital. Caminaba despacio, sujetando un bolso pequeño contra el pecho. «¿Puede llevarme a esta dirección?», preguntó mientras entregaba un papel doblado. Durante el viaje casi no habló. Solo miraba por la ventana las luces de la ciudad pasar una tras otra. Cuando el taxi paró frente a una casa sencilla, pagó la tarifa y se quedó un segundo con la puerta abierta. «Gracias por conducir despacio», dijo. Luego salió y caminó hacia la puerta donde alguien la esperaba con la luz encendida. El taxista nunca supo qué pasó en ese hospital. Pero a veces, las historias no necesitan explicaciones completas. Basta con ver los rostros. También estaban los pasajeros que llenaban el coche con risas y ruido. Un grupo de estudiantes una noche de viernes, hablando todos a la vez, discutiendo sobre música y planes para el fin de semana. Uno intentó explicar una dirección tan complicada que al final todos terminaron riendo. «Olvídalo», dijo uno. «Mejor sigue el autobús rojo». El taxi avanzó tras el autobús varias cuadras, mientras dentro la conversación seguía desordenada. Esas escenas, pequeñas y aparentemente simples, se acumulan con los años. El conductor empieza a notar patrones. Cómo alguien se sienta puede decir mucho de su estado de ánimo. Los cansados se inclinan hacia la ventana. Los nerviosos miran al celular sin parar. Los que quieren hablar empiezan con preguntas pequeñas. ¿Cuánto tiempo lleva manejando? ¿Está pesado el tráfico hoy? Conoce bien esta ciudad, ¿verdad? El taxista responde lo justo, pero sobre todo observa. Con el tiempo aprende algo curioso. En una ciudad tan grande, donde millones de personas pasan unas junto a otras sin mirarse, el interior de un taxi es un espacio extraño. Un lugar pequeño donde dos desconocidos comparten unos minutos de camino. A veces esos minutos pasan sin dejar huella, otras veces se vuelven recuerdos inesperados. Una madrugada, por ejemplo, llevó a un hombre que no dejaba de mirar una caja pequeña que sostenía entre las manos. Era una caja de cartón, cerrada con cinta adhesiva. ¿Es un regalo?, preguntó el conductor por cortesía. El hombre tardó un momento en responder. Algo así. Durante el viaje no dijo más, pero al llegar a la dirección, un edificio antiguo con balcones estrechos, el pasajero se quedó sentado un momento antes de bajar. «Hoy nace mi hija», dijo por fin. Luego tomó la caja con cuidado y salió. El taxista lo vio entrar corriendo al edificio. Esos momentos hacen que la ciudad deje de ser solo ruido y tráfico. Se vuelve una colección de vidas que se cruzan por un instante.
Con los años, el conductor empezó a sentir que conocía la ciudad de otra manera, no por mapas o avenidas, sino por las historias breves que vio desde su asiento. Por eso, cuando aquella noche lluviosa el pasajero silencioso subió al taxi, algo en esa experiencia acumulada reaccionó de inmediato. No era una sospecha clara, ni siquiera un pensamiento completo. Era solo una pequeña sensación, como cuando uno escucha un motor y sabe que suena diferente. El taxi seguía avanzando por la avenida iluminada por farolas. Los limpiaparabrisas marcaban su ritmo constante, y en el espejo retrovisor, el conductor notó de nuevo la mirada tranquila del pasajero. Después de tantos años observando a la gente, había aprendido a reconocer muchas cosas, pero esa mirada, curiosamente, no se parecía a ninguna que hubiera visto antes. El taxi seguía bajo la lluvia ligera, y las luces de la ciudad pasaban por el parabrisas como si alguien moviera lentamente una cinta de colores. El conductor ya había vivido miles de trayectos nocturnos así. La ciudad respiraba familiar, los limpiaparabrisas marcaban su ritmo y el motor mantenía ese sonido grave que, con los años, se vuelve casi tranquilizador. Y sin embargo, había algo en el aire dentro del coche que no era normal. El hombre del asiento trasero no había hablado mucho desde que subió. Dio la dirección con claridad, pronunciando cada palabra despacio, como para asegurarse de que el conductor la recordara bien. Pero luego el silencio volvió al interior del taxi. No era un silencio incómodo, sino atento. El taxista lo notó en detalles pequeños, como el pasajero no se recostaba, la espalda recta, las manos juntas sobre las rodillas, incluso la respiración tranquila, casi demasiado para alguien viajando en mitad de la noche por una ciudad tan grande. El conductor miró otra vez al espejo. El hombre tenía el rostro medio iluminado por las luces de la calle que entraban por la ventana. No era fácil calcular su edad. Podía tener unos 40 años, tal vez un poco más. Llevaba una chaqueta oscura y el cabello un poco mojado por la lluvia. Nada en su apariencia parecía fuera de lugar. Y aún así, el taxista sentía esa pequeña incomodidad que aparece cuando algo no encaja del todo. Durante un par de cuadras nadie habló. El coche giró a una avenida más estrecha donde las tiendas estaban cerradas y las persianas metálicas reflejaban la luz amarilla de las farolas. Esa zona parecía más silenciosa. Entonces el pasajero habló de nuevo. ¿Conoce bien esta ciudad? No preguntó. Afirmó tranquilo. El taxista asintió. Después de tantos años, sí. ¿Cuántos años? El conductor pensó un momento. Más de los que puedo contar rápido. El pasajero pareció considerar la respuesta. Entonces, ha visto muchas cosas. El tono era curioso, pero no inquisitivo, como si hablara de algo que ya sabía. El taxista sonrió apenas. En esta ciudad siempre hay algo nuevo para ver. El hombre no respondió. Miró por la ventana. Pasó una fila de edificios bajos con balcones estrechos. Algunas ventanas encendidas, otras oscuras. Por unos segundos pareció examinar cada fachada con atención. Luego dijo algo que hizo que el conductor frunciera el ceño. Gire en la próxima calle. El taxista miró el semáforo que se acercaba. Pero la dirección que indicó está para el otro lado. El pasajero no se apresuró a responder. Lo sé. Esa fue su única explicación. El conductor dudó un instante. No era raro que un pasajero cambiara de ruta, a veces para evitar el tráfico o tomar un atajo. Pero había algo en la manera tranquila con la que el hombre lo dijo que hizo que la situación fuera distinta. Aún así giró el volante cuando apareció la calle a la derecha. La avenida quedó atrás y el taxi entró en un barrio más antiguo. Las calles eran estrechas, las farolas separadas por largas sombras y el sonido del motor rebotaba contra las paredes. Durante varios minutos siguieron así. «Despacio», dijo el pasajero. El taxista levantó el pie del acelerador. «Aquí está bien». El coche bajó casi a paso lento. El conductor notó algo curioso. El hombre parecía reconocer el lugar. Sus ojos iban de casa en casa, de puerta en puerta, como buscando algo específico.
No sacó el teléfono ni miró mapas, solo miraba. «Hace mucho que no vengo por aquí», dijo al fin. El taxista no supo si la frase era para él o para sí mismo. «Es un barrio tranquilo», respondió. El pasajero asintió suave. Antes era diferente. Otra vez ese tono, como recordando algo lejano. El taxi pasó frente a una plaza pequeña con una fuente antigua que dejaba caer un hilo de agua. Las luces reflejadas en el pavimento mojado hacían que todo pareciera un poco irreal. Entonces el pasajero se inclinó un poco hacia adelante. «Pare aquí un momento». El conductor detuvo el coche junto a la acera. El motor quedó encendido, vibrando suavemente. Por varios segundos nadie habló. El pasajero miraba por el parabrisas hacia una casa al otro lado. Era sencilla, con una puerta de madera y una ventana con luz tenue. El taxista siguió su mirada. «¿Es ahí donde va?», preguntó. El hombre no respondió de inmediato. Parecía ver la casa con tanta atención que casi daba la impresión de estar recordando algo que solo existía en su mente. Finalmente negó con la cabeza. «No». El silencio volvió dentro del coche, y entonces el conductor sintió algo que no había sentido al empezar. No era miedo, era la sensación de que ese viaje no era uno cualquiera, porque después de años llevando pasajeros, el taxista sabe reconocer cuando alguien solo quiere llegar a una dirección. Pero ese hombre parecía buscar algo distinto, y aún no explicaba qué. El taxi siguió detenido unos segundos junto a la acera. El motor vibraba, la lluvia golpeaba el parabrisas con un sonido casi hipnótico. El conductor tenía las manos en el volante, mirando hacia adelante, pero sus ojos subían de vez en cuando al espejo retrovisor. El pasajero seguía mirando la casa al otro lado. La luz detrás de la ventana no cambiaba. Nadie salía ni entraba. Finalmente el hombre se recostó ligeramente. «Podemos seguir», dijo tranquilo. El taxista arrancó de nuevo. Las ruedas pasaron despacio por el asfalto mojado y el taxi regresó a la calle estrecha. Por un rato nadie habló, pero esta vez el silencio era distinto. No era solo falta de palabras, era la sensación de que algo estaba por decirse. El conductor lo notó cuando el pasajero se inclinó un poco. «Usted dijo que lleva muchos años manejando», comenzó. «¿Así es? Entonces debe conocer a mucha gente». El taxista soltó una risa pequeña. «En realidad no. La mayoría solo entra, dice la dirección y se baja». El pasajero lo pensó. «Pero aún así escucha cosas». El conductor no respondió de inmediato. No era una pregunta extraña, pero la forma en que el hombre la hizo parecía más profunda. «A veces», contestó. El taxi salió de la calle estrecha y entró en una avenida más amplia. Las luces de los semáforos se reflejaban largas en el pavimento mojado. El pasajero miró el tablero, luego levantó la vista al espejo. Debe haber escuchado historias importantes. El conductor encogió los hombros. «La gente habla cuando necesita. Y usted escucha. Es parte del trabajo». Hubo otra pausa. El hombre parecía elegir con cuidado las palabras. «Dígame», dijo, «cuando escucha a tanta gente, ¿se pregunta cómo terminan sus historias?» El taxista frunció el ceño. No era la primera vez que alguien hacía preguntas filosóficas en un viaje nocturno, pero había algo en el tono del pasajero. No parecía curiosidad, sino propósito. «A veces», respondió, «pero uno no puede saberlo». «Claro». El pasajero asintió despacio. La gente se baja y desaparece. El taxi pasó junto a un restaurante donde aún había mesas ocupadas. El vapor de la cocina salía por la puerta abierta y se mezclaba con el aire frío. «Usted también desaparece para ellos», siguió el pasajero. «Para la mayoría, usted es solo un conductor». El taxista sonrió un poco. «Está bien así. Pero antes de ser conductor, usted era otra cosa». La frase hizo que el conductor levantara las cejas. «Todos fuimos otra cosa antes». «Sí». El pasajero se inclinó un poco más hacia adelante para ver mejor el rostro del hombre en el espejo.
Pero no todos terminan pasando su vida tras un volante. El taxi se detuvo en un semáforo rojo. Solo se escuchó la lluvia constante. El conductor pensó en responder con una broma para terminar la conversación, pero no lo hizo. «La vida te lleva», dijo al final. El pasajero no apartó la mirada del espejo. O uno elige el camino. La luz cambió a verde. El coche avanzó. El conductor sintió una inquietud que no supo explicar. No era la pregunta, sino la sensación de que el hombre hablaba de algo más que el trabajo de taxista. «¿Siempre vivió aquí?», preguntó el pasajero. «Casi toda mi vida». «Entonces debe conocer muchos barrios». «Lo suficientes para no perderme». El hombre sonrió leve. «Y también conoce a las personas». El taxista soltó una respiración corta. «No tanto como cree». «Tal vez». El pasajero miró por la ventana. Las casas pasaban lentamente, iluminadas por faroles que lanzaban sombras largas. «Dígame algo más», dijo tras unos segundos. El conductor esperó. ¿Alguna vez llevó a alguien que luego vio años después? La pregunta fue extraña. El taxista pensó. «Quizá, pero no estoy seguro». «La ciudad es grande». «Muy grande». El pasajero asintió. «Pero a veces las historias se vuelven a encontrar». El conductor sintió algo curioso en ese instante. No era amenaza ni advertencia, era la sensación de que el hombre decía algo con un significado oculto. «Quizá», respondió. El taxi avanzó una cuadra. La lluvia parecía un poco más intensa. Las gotas golpeaban el techo con ritmo constante. En el espejo el pasajero seguía mirando al conductor con esa calma difícil de explicar. Y entonces hizo otra pregunta, sencilla, casi natural. «Dígame, ¿recuerda a todos sus pasajeros?» El conductor soltó una risa pequeña. Sería imposible. Pero mientras hablaba, algo en su interior se movió, porque de pronto sintió que el hombre no hacía preguntas al azar, como si se acercara a una historia que el conductor había enterrado hace mucho. En ese momento, claro, el taxista no lo sabía, pero la conversación apenas comenzaba. La pregunta quedó suspendida en el aire mientras la lluvia seguía cayendo con ese ritmo que vuelve borrosas las luces. El conductor miró el semáforo, luego la calle abierta frente a ellos y finalmente el espejo. «No», dijo al fin, «no recuerdo a todos». El pasajero no pareció sorprendido. Asintió leve, como confirmando algo que ya sabía. Luego miró por la ventana. Durante unos minutos el taxi siguió por avenidas cada vez más silenciosas. Los restaurantes quedaron atrás, también las tiendas con luces. Ahora pasaban edificios bajos, talleres cerrados, portones cubiertos de grafiti. La ciudad nocturna tiene muchas capas, zonas con ruido y otras donde parece que el tiempo se detuvo. El taxista conoce bien esas transiciones. Basta girar un par de calles para sentir que uno está en otro lugar. El pasajero habló. «Siga derecho hasta el próximo cruce». El conductor obedeció sin preguntar. La avenida se estrechó hasta convertirse en una calle donde solo una farola iluminaba a intervalos. La lluvia caía sobre los cables y el agua corría junto a la acera. «Despacio», dijo el pasajero otra vez. El taxi bajó la velocidad. El conductor notó algo extraño. No aparecía ninguna de las direcciones comunes que uno espera en un trayecto así. No había restaurantes abiertos, ni paradas, ni tiendas. Solo casas viejas, algunas con las ventanas apagadas. «Aquí», dijo al fin el pasajero. El conductor levantó el pie. «Pare aquí un momento». El taxi se detuvo frente a un edificio bajo, casi escondido entre muros de cemento. No parecía especial. Una construcción vieja con pintura desgastada y un cartel oxidado colgando torcido. La luz de la farola caía justo sobre el cartel, lo suficiente para leer lo que quedaba de las letras. Era un hospital antiguo, no grande ni moderno, más bien una clínica pequeña que lleva décadas en el mismo lugar. La puerta principal estaba cerrada, pero se veía una luz tenue adentro. Durante un segundo nadie habló. El taxista miró el edificio, luego el espejo. «¿Quiere bajarse aquí?», preguntó.
El pasajero observó más tiempo, como si reconociera algo en la fachada. «Solo un momento», dijo. Abrió la puerta y salió. El sonido de la lluvia se volvió más fuerte cuando la puerta se cerró. El conductor quedó dentro, manos sobre el volante. Desde el asiento pudo ver al hombre cruzar la calle mojada. No corría ni iba rápido. Parecía alguien que vuelve a un lugar que no visitaba hace tiempo. El pasajero se detuvo frente a la entrada. No intentó abrir, solo miró el edificio. La lluvia caía sobre sus hombros y el techo del taxi, formando pequeños círculos en los charcos. El taxista lo observó en silencio. Uno podría pensar que eso no era especial. Los conductores esperan eso, pasajeros que salen rápido, suben a un edificio o hacen una llamada bajo la lluvia. Pero había algo distinto en cómo ese hombre miraba el hospital. No parecía resolver un asunto rápido, parecía recordar. Pasaron un par de minutos. El pasajero se acercó a la puerta y apoyó la mano en el vidrio. Desde el taxi no se veía su rostro, solo la silueta bajo la luz amarilla. Luego hizo algo inesperado. Inclinó la cabeza, como si leyera un texto que ya no estaba. Quizás una placa o un nombre que una vez estuvo allí. El taxista se dio cuenta de que contenía la respiración sin saber por qué. Finalmente, el hombre dio un paso atrás. Se quedó mirando varios segundos más. Después regresó caminando. Cuando abrió la puerta, el taxi se llenó otra vez del sonido de la lluvia. El pasajero se sentó y cerró la puerta con calma. Por un instante, nadie dijo nada. El conductor arrancó lentamente. ¿Seguimos?, preguntó. Sí. El taxi volvió a avanzar. Avanzaron unos metros antes de que el taxista hablara. Ese hospital, dijo con cuidado, no parece muy activo a esta hora. El pasajero miró por la ventana mientras la luz quedaba atrás. No, respondió tranquilo. Ya no. Hubo una pausa. Hace años que no funciona. El conductor levantó las cejas. Entonces, ¿por qué quiso detenerse aquí? El hombre no respondió. La calle volvió a oscurecerse cuando dejaron atrás la farola. Solo se escucharon el motor y la lluvia. Finalmente, el pasajero habló. Porque algunas historias comienzan en lugares como ese. El taxista volvió a sentir aquella inquietud del viaje. Miró al espejo. El hombre lo miraba con la misma calma silenciosa. Y por alguna razón, el conductor tuvo la extraña sensación de que aquella parada no fue casual, como si ese edificio abandonado fuera solo la primera pieza de algo que aún no entendía. Y la noche, lejos de acabar, apenas mostraba su siguiente paso. El taxi se alejó lentamente. La clínica desapareció tras ellos, primero como una sombra bajo la lluvia, luego como un punto de luz que ya no distinguían del resto. El conductor tenía las manos firmes, pero algo había cambiado dentro. No era alarma ni sospecha clara, sino esa sensación silenciosa que ocurre cuando algo no encaja en la historia que uno cree entender. La lluvia seguía fina, los limpiaparabrisas marcaban su ritmo y el taxi entró de nuevo en una avenida un poco más iluminada. Algunas tiendas nocturnas seguían abiertas. Un puesto de tacos brillaba bajo un plástico y un par de personas esperaban en la parada. Por minutos nadie habló. El conductor tampoco. Pero en ese silencio, después de años trabajando de noche, la mente se fija en detalles que antes pasaban desapercibidos. El primero fue pequeño. Colgado del espejo había un rosario pequeño, una cadena delgada que el conductor llevaba años. Se movía suavemente cada vez que el taxi tomaba una curva o pasaba un bache. El pasajero lo miraba, no con curiosidad pasajera, como hacen algunos. Lo miraba con atención tranquila, como si lo reconociera. «Ese rosario», dijo de pronto, «lo lleva desde hace mucho tiempo». El taxista parpadeó. No fue una pregunta. «Sí», respondió tras un segundo. «Bastante». «Lo recuerdo». La respuesta fue tan natural que el conductor no reaccionó al instante. Siguió conduciendo.
Pero segundos después la frase volvió a su mente. Lo recuerdo. Frunció el ceño y miró al espejo. ¿Cómo dice? El pasajero levantó la mirada. El rosario, repitió tranquilo. Lo tiene desde hace años. El conductor sintió incomodidad. Bueno, sí, desde hace tiempo. El hombre no añadió nada. El taxi pasó frente a una gasolinera iluminada. La luz blanca entró por un instante al coche y dejó ver el rostro del pasajero. El taxista trató de observarlo mejor, pero no había nada que reconociera, ni cicatrices ni expresiones familiares. El coche siguió. «Gire a la izquierda en la próxima calle», dijo el pasajero. El conductor miró la calle. No recordaba esa indicación. «Pensé que íbamos hacia el sur». «Vamos al sur», respondió el hombre. «Solo por otro camino». El taxista giró el volante. La calle era tranquila, con casas viejas y algunos árboles que se inclinaban bajo la lluvia. Las farolas estaban separadas por largas sombras. El conductor sintió que el trayecto se volvía extraño. Primero la parada en un hospital abandonado. Ahora una ruta que no parecía llevar directo a ningún lugar. El pasajero miró el tablero. Sus ojos se detuvieron en una foto pequeña dentro de un soporte plástico en el parabrisas. Una foto que llevaba años ahí. La miró varios segundos. Ella tenía una sonrisa tranquila, dijo. El taxista sintió tensión en el pecho. ¿Quién? El hombre inclinó la cabeza hacia la foto. La mujer de la foto. El conductor miró rápido el tablero. La imagen mostraba a una joven sosteniendo a un niño pequeño. Estaba un poco gastada por el sol, pero se distinguía la expresión serena. Volvió a mirar al espejo. ¿Cómo sabe? La pregunta quedó inconclusa. El pasajero no pareció sorprendido. Hace años, dijo suave. Usted llevaba esa misma foto en el tablero. El taxi pasó sobre un bache y el rosario se movió en el espejo. El conductor sintió que el volante pesaba más en sus manos. No entiendo, dijo al fin. El pasajero guardó silencio. Afuera la lluvia parecía ceder, pero el cielo seguía cubierto y la ciudad tenía ese brillo húmedo que sigue a la tormenta. Volvió a hablar. A veces uno cree que los encuentros en la ciudad son casualidad. El taxista no respondió. Un pasajero sube al coche, dice una dirección, el viaje termina y cada uno sigue su vida. El conductor enfocó más su atención. Pero no siempre es así. El taxi paró frente a un semáforo. La luz roja iluminó el interior con brillo tenue. El taxista miró al espejo. «Usted dice que me recuerda», dijo despacio. «Pero no recuerdo haberlo visto antes». El pasajero no se mostró ofendido. Al contrario, tenía una expresión tranquila, casi comprensiva. «Es normal». El semáforo seguía rojo. La calle estaba vacía. «Han pasado muchos años», añadió. En ese momento el conductor sintió algo que no había sentido en todo el viaje. No era miedo, era la sensación de estar a punto de descubrir algo que estuvo oculto mucho tiempo. La luz cambió a verde. El taxi avanzó lento, y mientras el coche seguía, el conductor tuvo la extraña certeza de que aquel hombre no daba indicaciones al azar. Cada calle, cada parada, cada comentario parecía formar parte de algo que él aún no entendía, pero estaba cada vez más cerca de descubrirlo. El taxi avanzó despacio cuando el semáforo cambió a verde. Por unos segundos, ninguno de los dos habló. El conductor sentía esa tensión silenciosa que aparece justo antes de que una conversación revele algo importante, aunque aún nadie lo haya dicho en voz alta. La calle estaba casi vacía. La lluvia había bajado y el asfalto brillaba bajo las farolas. El limpiaparabrisas seguía moviéndose con un ritmo constante que parecía marcar el tiempo dentro del coche. El taxista miró otra vez el espejo retrovisor. El pasajero lo observaba con la misma calma que había tenido desde el principio del viaje. «Han pasado muchos años», dijo finalmente el conductor, «pero todavía no entiendo de qué habla». El hombre no respondió de inmediato. Durante unos segundos miró la calle por la ventana. Las casas pasaban silenciosas, como si la ciudad misma escuchara esa conversación. «Deténgase en la próxima esquina», pidió el pasajero. El conductor frenó suavemente.
El taxi se paró bajo una farola que iluminaba una pequeña plaza vacía. Había un banco de metal mojado por la lluvia y un árbol grande que proyectaba una sombra irregular sobre el suelo. El motor quedó encendido. El conductor giró un poco la cabeza hacia el espejo. «Bien», dijo, «ahora puede contarme». El pasajero apoyó las manos sobre las rodillas y respiró hondo. «Hace muchos años», empezó, «una noche como esta, usted recogió a una mujer frente a un hospital». El taxista sintió que algo en su memoria se movía. No era un recuerdo claro aún, solo una sensación lejana, como cuando tratas de recordar un sueño que está a punto de esfumarse. «He recogido a muchas personas frente a hospitales», respondió con cuidado. «Sí», el hombre asintió, «pero esa noche fue diferente». El conductor guardó silencio. «La mujer llevaba un abrigo oscuro», continuó el pasajero. «Estaba muy cansada». El taxi seguía parado bajo la luz amarilla de la farola. Subió al coche y le dio una dirección, siguió el hombre. Una casa pequeña al otro lado de la ciudad. El taxista notó que su respiración se hacía un poco más lenta, porque la memoria empezaba a despertar. Ella no habló mucho durante el viaje, añadió el pasajero. Solo miraba por la ventana. El conductor frunció levemente el ceño. Una imagen empezó a formarse en su mente. La lluvia, la luz del hospital, una mujer joven en el asiento trasero. Al final del recorrido, dijo el pasajero con voz tranquila, ella se dio cuenta de que no tenía suficiente dinero para pagar. El silencio dentro del taxi se volvió más profundo. Entonces, el conductor recordó algo. Un gesto pequeño, una mano buscando monedas en un bolso, una voz preocupada. Le dijo que acababa de salir del hospital, continuó el hombre, que había estado allí todo el día. El taxista cerró los ojos un segundo. Ahora sí lo recordaba. No todos los detalles, pero sí la sensación de ese momento. «Usted le dijo que no se preocupara», dijo el pasajero, «que podía pagar otro día». El conductor tragó saliva. «Eso pasa a veces», murmuró. «Pero usted hizo algo más». El hombre se inclinó un poco hacia adelante. Le dio el dinero para regresar al hospital si lo necesitaba. El taxista no respondió. La memoria ya estaba despierta por completo. Recordaba a la mujer. Recordaba su rostro cansado. Recordaba que al bajar del taxi, ella había sonreído con una mezcla de alivio y vergüenza. Y recordó haber pensado que probablemente nunca volvería a verla. El pasajero habló de nuevo. «Esa mujer era mi madre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. El taxista levantó la vista hacia el espejo retrovisor. Por un momento no dijo nada. «Esa noche», continuó el hombre con la misma voz tranquila, «ella estaba volviendo del hospital donde yo acababa de nacer». El conductor sintió que algo encajaba lentamente en su memoria. La lluvia, el hospital, la mujer cansada. Todo volvía ahora. «Mi madre contó esa historia muchas veces», dijo el pasajero, «durante años». El taxi seguía detenido bajo la farola. Decía que un taxista desconocido la ayudó cuando más lo necesitaba. El hombre sonrió apenas. Nunca supo su nombre. El conductor sintió un peso extraño en el pecho. «Pero siempre recordó dos cosas», añadió el pasajero. El taxista no apartaba la vista del espejo. El rosario que colgaba del espejo del coche, y el hombre levantó la mano, señalando el tablero, y la fotografía de la mujer con un niño pequeño. El silencio en el taxi era total. En ese momento, todo empezó a tener sentido. Las preguntas, la parada en el hospital abandonado, las miradas silenciosas. El pasajero respiró despacio. «Hoy mi madre ya no está», dijo. El conductor sintió que las palabras pesaban en el aire. «Pero antes de morir me pidió algo». El taxista apenas se movió. Que si algún día encontraba a ese taxista, el hombre hizo una pausa corta. Le dijera gracias. El conductor se quedó inmóvil. La ciudad seguía viva más allá del parabrisas.
Un coche pasó por la avenida cercana. Un perro ladró en algún lugar de la plaza, pero dentro del taxi todo parecía detenido. El hombre en el asiento trasero miró el rosario que se movía suavemente. Y por eso, dijo finalmente, tomé este taxi esta noche. El taxista no sabía qué responder, porque en ese momento algo se volvió claro. A veces un gesto pequeño se pierde en la memoria de quien lo hace, pero puede quedarse para siempre en la vida de otra persona. Y esa noche, bajo la lluvia en la ciudad, esa historia había vuelto para cerrar un círculo que había empezado muchos años atrás. El taxi quedó detenido unos instantes después de que el hombre terminara de hablar. Afuera, la lluvia casi había cesado, pero el pavimento seguía reflejando la luz de las farolas como un espejo irregular. El conductor seguía mirando el espejo retrovisor, aunque ahora no parecía estar mirando al pasajero. Era como si mirara a través de él, hacia algo mucho más lejano en el tiempo. El hombre en el asiento trasero tampoco habló. A veces, después de una revelación así, las palabras no sirven mucho. El pasajero finalmente sacó algo del bolsillo de la chaqueta. Era un sobre pequeño, doblado con cuidado. Lo puso sobre el asiento delantero, junto al tablero. Mi madre guardó esto, dijo con voz tranquila, durante muchos años. El conductor bajó la mirada. Dentro del sobre había un billete viejo, un poco arrugado por el tiempo. Ella siempre dijo que algún día lo devolvería. El taxista no extendió la mano de inmediato. El hombre tampoco insistió. En ese momento parecía que el silencio era más importante que cualquier gesto rápido. Finalmente, el pasajero abrió la puerta del taxi. El sonido fue suave, casi discreto. «Gracias por aquella noche», dijo antes de salir. La puerta se cerró. El hombre cruzó la pequeña plaza con paso tranquilo y desapareció entre las sombras de la calle lateral. El taxista se quedó inmóvil por un momento. El motor seguía encendido. El rosario se movía levemente en el espejo retrovisor. Cuando finalmente arrancó de nuevo, la plaza quedó atrás y el taxi volvió a las avenidas de la ciudad. Pero algo dentro del conductor ya no estaba en el mismo lugar. Durante años había pensado que su trabajo era fácil de explicar. Conducir de un punto a otro, llevar personas que entraban y salían del coche como pasajeros anónimos, historias que comenzaban en una puerta y terminaban en otra. Pero ahora, mientras avanzaba por las calles mojadas, esa idea le parecía incompleta. El conductor recordó aquella noche hace tantos años, la mujer cansada en el asiento trasero, cómo había buscado monedas en su bolso, cuando él le dijo que no importaba, que podía pagar otro día. En su memoria, ese gesto siempre había sido pequeño, una decisión tomada casi sin pensar, como tantas otras en una jornada larga. Pero para alguien más, ese momento había sido importante, tan importante que sobrevivió al paso del tiempo. El taxi cruzó una avenida donde el tráfico nocturno empezaba a aumentar otra vez. Un autobús pasó despacio por el carril derecho. Un grupo de jóvenes caminaba bajo una marquesina riendo en voz alta. La ciudad seguía su ritmo habitual, pero ahora el conductor miraba las calles con otra atención. En cada esquina había alguien esperando, alguien que levantaría la mano para pedir un taxi, alguien que entraría al coche con una historia que él probablemente nunca llegaría a conocer por completo. Durante años había visto esas escenas como momentos aislados. Ahora se preguntaba cuántas de esas historias continuaban mucho después de que el taxi doblara en la siguiente calle. El rosario se movió suavemente cuando el coche giró. El conductor recordó algo más. La sonrisa de aquella mujer cuando bajó del taxi. En ese momento no pensó que ese recuerdo volvería alguna vez, pero así fue. El taxi paró en un semáforo. El conductor miró el sobre que ahora estaba sobre el tablero. No lo había abierto todavía. No porque no quisiera, sino porque sentía que ese pequeño objeto llevaba dentro algo más que un billete viejo. El semáforo cambió a verde. El taxi arrancó otra vez. Mientras conducía, el taxista empezó a notar algo curioso en su memoria. Pequeñas escenas que antes parecían sin importancia empezaban a regresar. Un hombre que lloró en silencio durante todo un trayecto.
una pareja que discutió hasta quedarse en silencio, un anciano que pidió pasar primero por una panadería antes de ir al hospital. Historias breves que él había dejado atrás sin darles mucha importancia. Ahora se preguntaba cuántas de ellas seguían creciendo en otros lugares de la ciudad. La lluvia finalmente se detuvo. El parabrisas quedó limpio y la ciudad se abrió adelante con sus avenidas iluminadas y miles de ventanas encendidas. El conductor sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. No era exactamente tristeza, tampoco era alegría. Era la sensación de que una conversación corta, en medio de una noche cualquiera, había cambiado su forma de ver su propia vida. Durante años pensó que su historia se repetía, con rutas y días parecidos, pero ahora sospechaba que, sin darse cuenta, había formado parte de muchas otras historias que nunca vería completas. El taxi siguió avanzando por la avenida. En el espejo retrovisor ya no había nadie en el asiento trasero, solo el reflejo tenue del rosario moviéndose con cada movimiento del coche. Y mientras la ciudad seguía viva alrededor, el conductor comprendió algo que antes no había pensado. A veces una sola conversación no termina cuando se cierra la puerta del taxi. A veces es solo el comienzo de algo que tarda años en regresar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, el hombre al volante conducía pensando no solo en el próximo pasajero, sino en todos los que había llevado y cuyo verdadero mundo él nunca llegó a entender. En los días que siguieron, la ciudad no cambió. Las avenidas seguían llenas al amanecer, los vendedores armaban sus puestos antes de que saliera el sol por completo, y el ruido habitual de Ciudad de México volvía a llenar las calles. Desde afuera todo parecía igual. El taxi también volvió a su rutina. Una mañana, cuando el cielo apenas se aclaraba, el conductor salió de casa como siempre. La calle estaba casi vacía. Solo un perro caminaba despacio junto a una pared y en la esquina un hombre acomodaba cajas de fruta en un carrito. El taxista abrió la puerta del coche y se sentó al volante. Por un momento no encendió el motor. Miró el tablero. La foto seguía en su lugar. El rosario colgaba del espejo, quieto, como si la noche anterior nunca hubiera pasado. Pero él sabía que algo había cambiado. Finalmente giró la llave. El motor respondió con ese sonido familiar, profundo y constante. La radio sonó con alguien hablando del tráfico en una avenida lejana. El taxi salió del barrio y entró poco a poco en el flujo de la ciudad que despertaba. Pronto aparecieron los primeros pasajeros. Una mujer joven levantó la mano cerca de una parada de autobús. Llevaba un bolso grande y parecía apurada. «Al Hospital Central, por favor». El conductor asintió. Durante el trayecto la mujer revisaba papeles una y otra vez. En un momento dejó escapar un suspiro largo. «Es la primera vez que vengo», dijo sin mirar al conductor. El taxista no preguntó nada, solo condujo, pero ahora prestaba atención a detalles que antes quizás no habría notado. Cómo apretaba los papeles entre los dedos, cómo miraba por la ventana en los semáforos. Al llegar al hospital, la mujer pagó rápido y salió casi corriendo del taxi. El conductor la vio desaparecer entre las puertas automáticas. Antes, ese momento habría terminado ahí. Ahora se quedó unos segundos más mirando la entrada del edificio. Luego siguió conduciendo. Más tarde recogió a un hombre mayor cerca de un mercado. El pasajero caminaba despacio y tardó en acomodarse en el asiento trasero. «A la calle Hidalgo», dijo. Durante el trayecto, el hombre empezó a hablar. No tenía prisa, hablaba como quien solo necesita ser escuchado. «Mi hijo se muda hoy», dijo en un momento, «a otra ciudad». El taxista miró el espejo retrovisor. El hombre sonreía, pero había algo en sus ojos que expresaba una mezcla de orgullo y tristeza. «Es bueno para él», continuó, «pero la casa se va a quedar muy silenciosa». El conductor asintió lentamente. «Las casas cambian cuando alguien se va». El hombre pareció sorprenderse un poco con la respuesta. «Sí», dijo después de un momento, «eso es verdad». Cuando el taxi paró frente a la dirección, el pasajero se quedó un segundo antes de bajar.
Gracias por escuchar, dijo. El conductor lo vio caminar hacia la puerta de una casa vieja con paredes amarillas. El taxi siguió su camino. Durante el resto del día llegaron más pasajeros. Un estudiante con auriculares que no levantó la vista del teléfono. Una pareja que discutía en voz baja. Una mujer que llevaba flores envueltas en papel blanco. Las mismas escenas que el taxista había visto durante años. Y sin embargo, algo era distinto. En cada rostro parecía haber una historia que antes no había notado con tanto cuidado. El conductor empezó a fijarse en pequeños gestos, las manos nerviosas de alguien a punto de tomar una decisión importante, el silencio de quien acaba de recibir una noticia difícil, la sonrisa de quien regresa a casa después de mucho tiempo. Nada de eso era nuevo. Lo nuevo era cómo él los veía. Esa conversación de la noche anterior dejó algo dentro de él, una pregunta silenciosa. ¿Cuántas personas recordarán algún día un viaje pequeño que para él fue solo un rato común? ¿Cuántas historias seguirán mucho después de que el taxi se haya ido de la esquina? Esa idea lo acompañaba mientras conducía por las largas avenidas de la ciudad. Una tarde, cuando el sol caía detrás de los edificios, el taxi paró frente a un semáforo. El conductor miró el tablero. El sobre que el pasajero dejó ya no estaba ahí. Lo había guardado en la guantera. No lo abrió por varios días, no porque no tuviera curiosidad, sino porque sentía que aquel objeto guardaba algo más que un simple recuerdo. Era una prueba de que incluso los gestos más pequeños pueden viajar lejos en el tiempo. El semáforo cambió a verde. El taxi arrancó. La ciudad seguía llena de movimiento, voces y coches que se cruzaban por todas partes. Pero dentro del taxi algo era diferente. El conductor seguía siendo el mismo hombre que había pasado años tras el volante, pero ahora conducía con una nueva conciencia, como si cada pasajero llevara una historia que algún día regresaría de forma inesperada. Y mientras el taxi avanzaba bajo las luces de la tarde, el conductor tuvo un pensamiento que antes nunca se permitió. Tal vez ese encuentro no fue solo un agradecimiento, tal vez fue también un recordatorio, que incluso en una ciudad que nunca se detiene, las historias encuentran la manera de volver, aunque tarden toda una vida en hacerlo. Pasaron algunos días más y la vida del taxista siguió con el ritmo que la ciudad impone a quienes viven en ella. Las avenidas llenas al amanecer, semáforos que cambian una y otra vez, pasajeros que suben y bajan como si cada viaje fuera un pequeño fragmento del día. Pero dentro de él, algo seguía acomodándose lentamente. Una noche, ya tarde, cuando el tráfico había bajado y la ciudad estaba envuelta en ese silencio relativo después de la medianoche, el taxi se paró en una calle tranquila. No había pasajeros, solo luces de algunas ventanas encendidas y el murmullo lejano de una avenida. El conductor apagó la radio. El interior quedó en silencio. Entonces abrió la guantera. El sobre seguía ahí. Lo sacó con cuidado y lo sostuvo unos segundos. El papel estaba doblado, un poco gastado en los bordes. Durante días evitó abrirlo, no por miedo, sino porque sentía que aquel objeto contenía algo más grande que un simple gesto de devolver dinero. Finalmente lo abrió. Dentro estaba el billete viejo que el pasajero había mencionado. El papel tenía el color apagado del tiempo, pero había algo más, una hoja pequeña doblada varias veces. El taxista la abrió despacio. La letra era simple, escrita con tinta azul. Decía pocas palabras. Gracias por aquella noche. Usted no lo sabía, pero en ese momento mi madre pensó que el mundo todavía podía ser un lugar bueno. El conductor se quedó mirando la frase. Afuera, un coche pasó despacio y desapareció en la esquina. Dentro del taxi, el tiempo parecía ir más lento. Por años había visto su vida de forma simple. Había trabajado, conducido y llevado a miles de personas de un lugar a otro. Cada día parecía igual al anterior, pero ahora empezaba a verlo diferente. Recordó algo que su padre le dijo cuando era joven, en aquel taller lleno de olor a aceite y metal. Los coches hablan, solo hay que aprender a escucharlos. En ese momento pensó que hablaba de motores. Ahora le parecía que tal vez hablaba de otra cosa. Porque cuando pasas tantos años conduciendo por una ciudad grande, terminas escuchando muchas vidas.
Algunas duran solo minutos, otras dejan una marca que se entiende mucho después. El taxista volvió a doblar la hoja y la guardó en el sobre. Luego miró el rosario colgado del espejo. Se movía suavemente con la brisa que entraba por la ventana entreabierta. De repente recordó algo que el pasajero dijo durante el viaje. A veces las historias vuelven a encontrarse. En ese momento se hizo una pregunta que nunca antes había considerado. ¿Por qué ese hombre tomó su taxi precisamente esa noche? La ciudad tiene miles de taxis, conductores y rutas que se cruzan cada minuto. Y sin embargo, ese pasajero terminó en su coche. Tal vez fue casualidad. O tal vez no. Tal vez el hombre pasó años buscando a ese conductor desconocido del que hablaba su madre. O tal vez fue algo más simple. Tal vez solo quería recorrer el mismo camino que su madre tomó esa noche. Pasar frente al hospital donde empezó la historia. Ver si el taxista seguía manejando por las mismas calles. A veces las respuestas no son tan importantes como el gesto. El conductor miró la avenida al final de la calle. Las luces de la ciudad seguían vivas, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. De pronto entendió algo que antes no veía con claridad. El pasajero no tomó ese taxi solo para decir gracias. Quiso cerrar un círculo. Un pequeño momento de bondad que quedó suspendido en el tiempo, ahora había vuelto a su origen. Y ese regreso cambió algo en los dos. El taxista arrancó de nuevo. El sonido familiar llenó el interior del coche. Cuando el taxi salió de la calle tranquila y regresó a la avenida principal, la ciudad seguía igual. Gente caminando bajo las luces, coches moviéndose en todas direcciones, historias empezando y terminando en cada esquina. Pero para el hombre al volante, algo era distinto. Ahora sabía que incluso los gestos más pequeños pueden viajar lejos. Que una decisión tomada en un momento cualquiera puede quedarse en la memoria de alguien durante años. Y que a veces, cuando menos lo esperas, la ciudad encuentra la forma de devolver esas historias al lugar donde comenzaron. El taxi siguió avanzando en la noche. En el asiento trasero ya no había nadie. Solo el reflejo suave del rosario que se movía en el espejo y la sensación tranquila de que, en algún lugar de la ciudad, otra historia esperaba para subir al coche.